Hola, esta tarde conversamos con Yascania González. Ella es editora, es autora de libros, diseñadora gráfica, una comunicadora social. Bienvenida, Yascania, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted siempre por la confianza y es un placer poder tener una amena plática. Gracias. Mire, quiero empezar por preguntarle, ¿le leían sus padres? No. Realmente mamá empezó a leerme a temprana edad, como a mis 5 años, me leía muy poco y pronto esas historias dejaron de ser lectura y empezó a contarme más experiencias de su vida. Por lo tanto, no hubo esa pasión por leer desde pequeña. Yo siempre sentí que tenía un vacío, en ese momento me costaba agarrar un libro y pasar horas leyendo porque sentía que eso era eterno. Entonces realmente no tuve eso desde pequeña. ¿Y cómo logró interesarse por la lectura? A medida que fui creciendo, bueno, las tareas que le dejan a uno en clase, te dejan leer un libro, te dejan leer... Mi mamá me ayudaba porque me costaba realmente terminar la lectura de un libro y, y fui sintiendo que tenía una necesidad, pero sí me gustaba escribir. No me gustaba leer, pero me gustaba escribir. Y empecé a escribir, ¿verdad? Por ahí creo yo que me empecé a enamorar porque de pronto escribía y me faltaban palabras, me faltaba enriquecerme más y empecé a interesarme por tener ese hábito, más que por leer, por tener un hábito de lectura y empecé a entrenarme leyendo telenovelas, ¿verdad? Leyendo novelas. Me encantaban aquellas cosas de como hechos de la vida real, ¿verdad? Que tenía que leer cosas que me interesaran y por ahí entré. Pero luego me empezó a gustar muchísimo lectura que tuviera que ver más con la psicología humana, entonces empecé a tener un poquito más de experiencia con esta lectura y a tratar de hacerme ese hábito, ¿verdad? Ahí fue donde empecé realmente a entender lo que pasa en nuestras emociones y empezaba a tener este tipo de lectura. ¿Tiene algún autor preferido? Walter Rizzo era el que más leía en ese momento, que hablaba mucho sobre las emociones, sobre los sentimientos y cómo aplicarlos en las relaciones. Eh, pero realmente luego conocí de Dios y empecé a tener lectura cristiana. Alguien que realmente me gusta mucho es un libro que se llama El poder del Espíritu Santo o El poder de la esposa que ora, que realmente me ayudó a crecer muchísimo como persona y como esposa también. ¿Lee la Biblia? Sí, sí, la leo. Ha sido la guía principal, ¿verdad? Para cada decisión que hemos tomado, cada pregunta que tengo, la encuentro ahí. Dígame, y fuera de la lectura religiosa, fuera de la lectura profesional, por así decirlo, en psicología, ¿tiene otros temas que le interesan? Realmente eso es lo que me gusta. Eso es La lectura, ahora la lectura cristiana es lo que más me apasiona. es lo que más le apasiona. ¿Y qué impresión tiene usted? ¿Hay bastantes lectores de temas cristianos? Sí, sí los hay bastante. Creo que sí hay un interés por eso que de pronto hemos visto como místico, ¿no? Como que no todos hablan de ese tema. Y en los libros sí está. En los libros sí hay un montón de respuestas a incógnitas que tenemos diarias de qué es lo que está pasando en lo espiritual. Y entonces yo creo que la gente sí tiene sed de conocer más de eso. Dígame, y en las personas de su edad, en las personas de su generación, ¿cuánto interés encuentra usted por la lectura en general? En mi caso, porque tengo muchos amigos de mi edad cristianos, sí he visto, pero en el ámbito general creo que sí hay muy poco interés. Eh, de pronto piensan que es aburrido, de pronto pues no han tenido el conocimiento, no han tenido la oportunidad de vivir esa experiencia y creo que hay muy poca en ese sentido. Y creen que hay poca alternativa también para la lectura cristiana, sobre todo cuando vamos de mi edad para más abajo, con los jóvenes, con los adolescentes, con los niños, hay poca lectura en ese sentido que tenga que hablar de Dios de una manera sencilla, de una manera práctica, que es como lo vivimos a diario. Bueno, usted tiene hijos, hijas. Sí, ¿Le lee a las hijas? 2 hijas tengo. Sí, les leo, he tratado de que ellas se interesen más por la lectura, de que se les vuelva también un hábito, porque cuando sos niño, pues hasta para agarrar un libro lo desbaratan, no saben cómo agarrarlo, ¿verdad? Y ha sido como también una práctica para mí, para poder tener ese momento entre madre e hijas y tener una conexión con ellas. La lectura ha sido algo súper especial con ellas.
Les leo. La mayor, que tiene 3 añitos, también hace cuentacuentos. A ella le gusta que yo le cuente el cuento y lo grabamos, lo subimos a las redes. Y la verdad que con sus 3 añitos ella pone mucha atención en los libros, le pone atención a los dibujos, a todo lo que un libro puede comunicar, ¿verdad? Las ilustraciones, las expresiones y lo que yo le voy diciendo, porque hay diferentes formas de leerle a los niños, no solamente la lectura lineal, sino también la explicativa. Y ella se ha mostrado muchísimo interés. Ahora estamos tratando de implementarlo con la menor para que ella también lleve ese hábito. ¿Qué edad tiene la menor? 1 añito. Mire, ¿qué ha hecho en el fomento de la lectura, Yascania? ¿Cuál es su experiencia? Empecé como madre, en esas prácticas de contarle historia a ellas. Yo encontré poca lectura cristiana, y que era lo que yo quería compartirle. Y empecé a contarle historias de todo tipo, realmente. Empecé a contarle, después de leer un libro, imaginábamos una historia sobre un personaje en específico, y me daba cuenta que empezaba a inventarle historias de una cosa, de otra, para poder explicarle un tema en específico. Y me empezó a gustar la idea de escribir un libro para ella. Lo empecé para ella principalmente. Y se lo quería regalar para un cumpleaños, y empecé a indagar cómo podía escribir un libro, qué podía hacer. Yo ya tenía la historia, soy ilustradora, así que le hice los dibujos, le hice todo, ¿verdad? El proceso. Luego indagué qué necesitaba para sacar el libro, y realicé mi primer cuento ilustrado para niños, escrito e ilustrado por mí y dedicado a mi hija, ¿verdad? Es una autopublicación. Creo que todavía faltan espacios que nos abran más oportunidades a los escritores nicaragüenses para poder desempeñarnos y poder tener más posibilidades de lectura nicaragüense, pero no es imposible tampoco podemos quedarnos ahí, tenemos que buscar las oportunidades también. Entonces empecé a indagar, podía autopublicarlo, y lo lancé. ¿Y es este? Es este que pueden ver acá. Se llama Un Tal Jesús. Es la historia de una venadita que a través de un lenguaje sencillo, práctico, le explica a los niños cómo es ese tal Jesús del que muchos hablan, pero de manera vivencial, cómo cada personaje lo ha vivido, cómo lo ha conocido, qué característica específica ha encontrado de Jesús en ellos. Y de pronto encuentran un perrito que es leal, de pronto encuentran una tortuga que dice que algunos milagros tardan, pero Dios siempre cumple sus promesas y siempre llega a tiempo. Y así varios personajes que en palabras sencillas le explican a los niños cómo llegar a conocer a Jesús a través de la oración. ¿Está congregada en algún grupo? Yo asisto y sirvo en Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios. No es una religión, pero sí es un movimiento en el que nos ha enseñado a tener una relación personal con Jesús. Dígame, ¿y hay dentro de este tipo de congregaciones algún fomento consciente, deliberado por la lectura? La lectura de la Biblia, sobre todo. Sí, no lo hacemos en los eventos, pero sí se nos fomenta que cada quien personalmente lea la Biblia. Por ejemplo, antes yo leía la Biblia muy esporádicamente porque era algo tan sagrado que estaba en una esquina de la casa y no se podía tocar. Y luego aprendí, principalmente en este movimiento, que es algo muy personal, que la Biblia es tuya, que cada quien debería tener una Biblia para sí mismo, no para la casa, para tuya, que tenga tu sello, que la leas, que la hojees, que la estudies, que desmenuces cada palabra que hay ahí. Y empecé a subrayar, empecé a escribir en otro lado las cosas que para mí eran importantes, las cosas que yo sentía que Dios me estaba transmitiendo. Y sí, definitivamente ese fue el gran crecimiento que me ha ayudado, ¿verdad?, a enfrentar diferentes dificultades en la vida. Bueno, es decir, usted ha encontrado que la Biblia tiene para usted una utilidad práctica. Sí, así es. Así. En lo cotidiano, en el día a día, en cada decisión. ¿Y por qué tiene, digamos, se ha confinado en o digamos, elige preferencialmente la lectura de la Biblia y de los temas relacionados? No trasciende a otros temas. Sí trasciendo, sí tengo algunas otras lecturas, pero esto, lo que le decía, es que esto es lo que me apasiona, es lo que más me gusta, porque es lo que yo vivo. Y hay decisiones que parecieran pequeñas y tontas, pero que tienen una gran repercusión en su vida. Decisiones que
que si yo no las tomo de la mano de Dios o con la sabiduría que viene de Dios, puedo caer en situaciones muy difíciles y complicadas que pueden afectar a mi familia. Por eso es que prefiero este tipo de lecturas, pero también leo, ya que soy madre, pues leo también sobre maternidad, sobre lactancia, sobre disciplina positiva y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Pero esto es lo que más me apasiona. Eso es lo que más le apasiona. ¿Tiene en preparación algún otro libro? Sí, viene un segundo libro. Es un libro muy especial porque también se lo estoy dedicando a mi segunda hija, si no después me reclama. Y así son los hijos, dicen, ¿verdad? Pero no, también es para dárselo al público. Y fue interesante porque creció la idea en Somoto. Me acuerdo que me invitaron a un cuentacuento a compartir con niños de allá. Y en lo que me estaba preparando para salir al cuentacuento, vino el flashazo de la idea, ¿verdad? Miré a muchos niños con necesidades de papá, con necesidades de tener una figura paterna presente en el hogar, que ese abrazo, esa cobertura de un padre, que solo el padre la puede dar. Y nació este segundo libro, que ya está en el proceso de ilustración y habla precisamente sobre la figura paterna, pero sobre todo cómo Dios también es un padre para nosotros. ¿Cuándo espera que esté publicado el libro? Estaba pensado para junio, así que ya vamos contrarreloj, para ayer dicen, pero realmente yo creo que no pasa este año que él esté ya a luz, ya esté impreso. Mire, ¿tiene previsto, tiene proyectado algunas actividades por fomento de la lectura? Ahorita no tengo cuentacuentos, precisamente estoy esperando el segundo libro para volver a realizar los cuentacuentos. Estuvimos realizando cuentacuentos en diferentes lugares, en diferentes tiendas, pero por el momento lo tengo todo en mi página de Muzuka Ilustraciones. Ahí estamos haciendo cuentacuentos virtuales nada más. Y cada vez que podemos leemos historias, no solamente cristianas, ¿verdad? También las típicas, los tesoros de nuestra niñez, ¿verdad? Como la Caperucita y el Lobo, todos estos cuentos que son bien, que no le puede faltar a un niño, que siempre los lee. Los estamos haciendo también ahí a través de esa página de Muzuka Ilustraciones. Dígame, pero fuera del ámbito de su congregación o del grupo al que usted pertenece, ¿está previendo también desarrollar ahí actividades de promoción de lectura? Sí, de hecho el libro es fuera de ese ámbito, ¿verdad? El libro es algo que es para todo el público, es algo que es para todos los padres. De hecho, cuando lancé el libro y empezamos a hacer los cuentacuentos, fue bien curioso porque me invitaron a ferias que tenían que ver con bodas. Y me decían, vas a hacer una actividad para niños y vas a estar presentando tu libro, ¿verdad? Y decía, en una boda, en un evento de bodas, que tiene que ver niños, bodas, con el cuento, con el tipo de cuento que yo tengo. Miraban maquillajes, miraban vestidos y en todos los stands habían cosas diferentes y cuando llegaban a mi puesto decían, un libro, ¿qué hace un libro en un evento de boda, verdad? Y yo creo que no hay que desaprovechar ninguna oportunidad para poder llegar a las personas, que no solamente es llegar a los niños, es llegar al niño, pero llegar a la familia también, a fomentar el hábito de la lectura, porque lo hemos perdido. Como padres ya no le leemos a los hijos, no leemos nosotros, mucho menos que le fomentemos a los niños. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a vivir esa conexión, porque la lectura desarrolla la creatividad, desarrolla la chispa en los niños y desarrolla una conexión entre padres e hijos. Entonces, entendí que realmente había un propósito de estar en esas bodas, ¿verdad? En ese evento de bodas, porque desde el matrimonio empieza la unión familiar para con los hijos. Entonces, sí, hay eventos donde yo encuentro una oportunidad, yo estaré publicando a través de la página y aprovecho cada una de esas oportunidades para poder llevar la lectura a los niños. Muy bueno. ¿Qué Biblia tiene? Mi Biblia se llama Latinoamericana, la Biblia latinoamericana, versión latinoamericana se llama. ¿Y la tiene en papel? Sí. ¿Pero lee igualmente en soporte electrónico? Sí, leo también bastante. En soporte electrónico. Sí. Bueno, hay personas que tienen una preferencia marcada, ya sea por el papel o por la versión electrónica. La verdad es que las dos son soportes muy, muy útiles y muy interesantes. ¿Pero tiene una Biblia también en versión electrónica?
Sí. También. De hecho, me gusta porque tiene diferentes versiones. Entonces no me quedo con una. Y a veces hay un versículo que lo leo y lo cambio de versión para poder ver las diferentes versiones. Y después me voy, de hecho, perdón, después me voy a la física también para verlo y para subrayarlo. Sí, me gusta mucho subrayar, como me gusta la ilustración, entonces me gusta ponerle colores, me gusta, siento que lo vivo más. Que lo viven más. ¿Ha leído alguna vez la Biblia de corrido? Toda no. No la he leído. Le mentiría si digo que la he leído de corrido. Bueno, usted sabe que se conmemora en Nicaragua el Día de la Biblia con una lectura completa. Lo hacen como un maratón. ¿Lo ha visto? No lo había visto. Bueno, ahora lo hacen en el Parque de la Biblia. Ajá, sí. Entonces allí hay congregaciones de las iglesias evangélicas que lo organizan y entonces usted va, pero se lee 24 horas de corrido y creo que le lleva como 7 días leer la Biblia entera. Se van reemplazando, es un maratón. Van llegando distintos miembros de las iglesias para leer, no sé cuánto lee cada uno, pero al final se lee la Biblia entera. Wow, increíble. Bueno, creo que lo hacen. Hay tarea. Hay tarea, hay un esfuerzo, un empeño en tratar de hacerlo. Yascania, ¿qué futuro le augura a usted al tema de la lectura? Ahora que se compite con las imágenes, las personas quieren gratificaciones inmediatas, a veces cuesta ver una película incluso que dure más de 1 hora. Las personas están muy impacientes por tener resultados inmediatos. ¿Cómo ve usted el futuro de la lectura? Yo creo que en lugar de verlo como una competencia entre la imagen, yo creo que es el gancho, que no podemos dejar que una cosa gane más que la otra, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, como soy ilustradora, yo creo que es el gancho para que los niños se interesen por la lectura, pero no es algo que lo va a sustituir, no es algo que va a desaparecer, ¿verdad? Sí sé que estamos en una etapa en la que a los niños les cuesta más, pero creo que es precisamente porque le hemos fomentado menos. Pero si les mostramos el interés, ellos van si les mostramos y les fomentamos ese interés, ellos lo van a hacer por sí solos. Van a encontrar un interés genuino, ¿verdad? Por la lectura. Y yo creo que el futuro está en nosotros, en cómo queremos nosotros que nuestras generaciones se desarrollen, que nuestras generaciones vivan, que nuestras generaciones, qué es lo que queremos que ellos se inyecten, ¿verdad?, para su vida. Y el futuro está en cada uno de nosotros. Somos uno haciendo el futuro para todos nosotros. Muchas gracias, hoy. Ha sido una conversación muy útil, muy interesante para nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.